Escuchas Noticias CNR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de la red CNR? Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones del último foro que acaba de concluir, un foro internacional denominado Cambio Climático, Avances y Perspectivas, que se ha desarrollado en el Congreso de la República del Perú. En primer lugar, escucharemos el análisis que hace el doctor Javier Higuíñez, quien es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional en el Perú, y quien menciona que el uso del término cambio climático es reciente de estos últimos años en nuestro país, pero que debe de priorizarse. Y es que el tema es nuevo en el país y no está todavía incorporado en las preocupaciones. Yo no diría de la ciudadanía, sino no está incorporado a las preocupaciones de la clase política del país, de los gobiernos del país y de las organizaciones de la sociedad civil. Así es que quienes estén interesados en el tema saben que están siendo o van a ser pioneros o pioneras en este tipo de preocupaciones, porque la ausencia de esta preocupación es clamorosa y el Acuerdo Nacional es una prueba evidente de ello. La mayor parte de las políticas aprobadas se hicieron hacia el 2002-2003, primeros años del Acuerdo Nacional, y entre ellas había la política 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental. No había una sola mención al cambio climático, por lo menos con este título, con esta terminología. Creo que el motivo es que el tema como tal está adquiriendo mayor significación en los años recientes. Las tres últimas políticas de Estado del Acuerdo Nacional son la de gestión de riesgos de desastre, la política 32, la de recursos hídricos, la política 33, y la de ordenamiento y gestión territorial, aprobada el año pasado. ¿Qué hay en esas tres políticas respecto de cambio climático? Muy poco. Es recién entonces en 2010, con la aprobación de la política de gestión de riesgos de desastres, que en un inciso de la política, el inciso D, se relaciona el cambio climático a las ciudades. El Estado fomentará la reducción del riesgo de desastres tomando en consideración que la expansión de ciudades y la densificación de la población se debe adaptar al cambio climático, ubicando los proyectos de desarrollo en zonas en las de menor peligro, según los estudios de microzonificación multiamenaza. En el 2012, cuando aprobamos la política 33 sobre recursos hídricos, se menciona dos veces: promoveremos la construcción de una cultura del agua basada en los principios y objetivos aquí contenidos que eleve la conciencia ciudadana en torno a la problemática del cambio climático y haga más eficaz y eficiente la gestión del Estado. Garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos con soporte técnico, participación institucional y a nivel multisectorial para lograr su uso racional, apropiado, equitativo, sostenible, que respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y promueva el desarrollo económico, social y ambiental y la convivencia social. Y finalmente, el 2013, el año pasado, cuando aprobamos la política de ordenamiento y gestión de territorio, fortalecerá las capacidades de gestión territorial en los diferentes niveles de gobierno, así como las instancias de la gestión integrada del territorio que permitan establecer controles, incentivos y demás mecanismos que contribuyan a prevenir, reducir, adaptar o revertir los efectos negativos del cambio climático y a remediar o compensar, cuando sea el caso, los efectos negativos sobre los ecosistemas derivados de la ocupación y usos del territorio. En resumen, algo hay en el Acuerdo Nacional, nada equivalente a su significación, a la importancia que debe adquirir este tema, y es por eso que estamos ya en coordinaciones con el BINAM y con otros especialistas para que el 2014 acometamos la tarea de quizá elaborar una política de Estado sobre este tema específico, porque partimos de una situación débil. Esperamos llegar a fin de año con una política consensuada. En todo tema hay discrepancias, en todo tema hay diferencias de enfoque, y por lo tanto ponerse de acuerdo y lograr unanimidad en un planteamiento es un esfuerzo lento, y en las dos políticas anteriores nos hemos demorado 6 meses de reuniones semanales para aprobar página y media, lo que quiere decir, como imaginarán, que cada palabra, cada frase, cada coma, cada acento es mirado con lupa para tratar de llegar a una formulación que signifique consenso en este tipo de asuntos.
Bien, luego de ubicarnos mejor entonces de cómo se viene tratando este tema a lo largo de los años, vamos a escuchar ahora las reflexiones que hace el doctor Osber Polo. Él es representante de la iniciativa Construyendo Puentes y nos habla sobre las limitaciones y las posibilidades para lograr un nuevo acuerdo. Hay que tener en cuenta de que la COP20 es la COP Latinoamérica. América Latina es una región vulnerable igual que Perú. Entonces es una gran oportunidad para decirle a los países del norte que tienen que colaborar con todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo climático. Cuando el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es aprobado en la cumbre de 92 de la Tierra, esa convención reunía a todos los países del mundo para actuar objetivamente, para actuar y enfrentar el cambio climático reduciendo las emisiones. Se reúnen todos los países del mundo y tienen que llegar a consensos, buscarse todas las formas posibles de reducir las emisiones. Parte de eso fue la historia del Protocolo de Kioto. Uno tiene que preguntarse por qué ahora estamos con un nuevo acuerdo. Y es porque el Protocolo de Kioto, el instrumento internacional aprobado por varios países, no todos, Estados Unidos, nunca lo firmó el Protocolo de Kioto, es que no se pudo avanzar los objetivos de reducciones. Entonces, una tarea para el Congreso de la República es analizar esto. Revisemos, entonces, hay una tarea de hacer un balance que no se hizo en la conferencia de las partes, para tener en cuenta qué cosa de elementos podemos rescatar del Protocolo de Kioto para el nuevo acuerdo climático. ¿Y por qué no se logró? Hay que preguntarnos por qué, porque hay muchos intereses que se juegan por medio. Y ahí hablamos del tema del desarrollo que queremos. Si nosotros seguimos, y esto fue parte del debate en Río +20, que hubo hace poco en Río de Janeiro, en Brasil, una de las discusiones es que no podemos seguir con esta misma forma de sistema de desarrollo. Explotador, derrochador, consumista de los recursos naturales. Y lo que pasa actualmente es que el tema de los combustibles fósiles está ahorita en los países desarrollados siguiendo explotando más, el carbono también sigue generando más, y es por eso que se genera más el dióxido de carbono. Y ese es un tema que algunos países, como tienen estos recursos, no quieren perder su economía ni tampoco quieren entorpecer su desarrollo. Entonces, por eso que la COP20 tiene que tomar decisiones, porque el panel de científicos este año va a hacer su informe completo sobre cómo está ahora el estado del cambio climático y las temperaturas, y qué va a pasar después. Entonces, es un documento que tienen que tener en cuenta los países para que puedan aplicar acciones. Tenemos que hacer un debate nacional. ¿Qué contenido tiene que tener el acuerdo climático ahora? Porque ya no es una tarea de los gobiernos, de los técnicos y de los científicos, es una tarea de todos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos jugando aquí, como se dice, nuestra vida. Porque las generaciones futuras son los que van a tener el gran problema de los cambios climáticos si se sigue todavía emitiendo más a nivel global. Entonces, espero que en la COP20, por lo menos de los países como Estados Unidos, China y el resto de los países que son emisores, presente por lo menos cuánto va a ser el porcentaje de reducción de emisiones. Porque si eso no tiene claro, no podemos llegar a Francia, no se va a poder lograr el acuerdo. Otro tema importante es, hay que trabajar todo el tema de la transición energética. Tenemos que entrar a una transición energética global y apostar por las energías limpias. Una medida importante, para no repetir como el protocolo, que tiene que haber una cláusula e incentivar a los países que están haciendo acciones por cambiar y actuar por las políticas públicas nacionales sobre cambio climático y que estén cumpliendo también con el acuerdo climático. Pero también tiene que haber una cláusula qué país no cumple, digamos, no la palabra sancionar, sino qué actitud se tiene que tomar con el país que no cumple. Como región tenemos que llevar una posición a la COP20, pero es una posición que vaya dentro de lo que queremos como acuerdo, protegiendo los intereses de nuestra región, que son nuestros ecosistemas, también la población de América Latina, todo lo que tenemos de diversidad importante en nuestra región. Bien, agradecemos también al doctor Osber Polo por sus alcances y sus análisis. Y ahora vamos a escuchar a la congresista Verónica Mendoza Frich, quien hace referencia a que nuestro país, el Perú, es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Resalta también que las emisiones han aumentado en un 58% con respecto al año 1990 y que por lo tanto no podemos quedarnos con reducciones planteadas en un 5%, sino que debemos lograr hasta un 80% para el año 2050.
Nuestro país es sumamente vulnerable al cambio climático. Si bien es cierto se trata de un fenómeno global, no es menos cierto que tiene impactos diferenciados, ¿no?, en tipo e intensidad según los países. Inclusive no hay que ser un gran científico para darse cuenta, ¿no? Nuestras comunidades campesinas basta que alcen un poco la mirada y ven claramente y perciben claramente cómo es que sus glaciares, nuestros glaciares, se están derritiendo, ¿no? Siendo el Perú un país que acoge el 71% de los glaciares tropicales del mundo, esto resulta sumamente preocupante, ¿no? La información científica sí esta vez señala que en los últimos 35 años hemos perdido el 22% del volumen de nuestros glaciares. Cifra sumamente grave, considerando además que esto no significa solamente que se reduzca la nieve que está en las cumbres, sino que afecta el abastecimiento de agua para consumo humano, para la agricultura, para la minería, para la producción de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y tampoco hay que ser un gran científico para darse cuenta cómo es que se ha venido incrementando enormemente, cómo es que hay el desorden, ¿no?, en las lluvias, se incrementan particularmente en la zona de la Amazonía, generando inundaciones, desastres naturales, afectando el agro, el turismo, o como en otras zonas, como en la zona sur, más bien estas se reducen, generando sequías, afectando a los agricultores y en particular a los campesinos. Por eso este año, el 2014, se nos plantea una doble agenda, un doble compromiso. Es fundamental que el Perú tenga un papel importante en las negociaciones del nuevo protocolo cuyo borrador se diseñará aquí en nuestro país en diciembre y que se aprobará, se adoptará en la COP21 en París, pero también es importante que aprovechemos el contexto, el momento, para desarrollar una agenda interna en cuanto al cambio climático, su mitigación y la adaptación correspondiente. El protocolo de Kioto ha significado un paso importante, aunque digamos algunos lo veamos de manera pesimista y consideremos que haya sido más una declaración de buenas intenciones que un compromiso firme de los países involucrados. Lo que nos dice el papel, ¿no?, es que desde el momento que se aprobó el protocolo de Kioto, 37 países industrializados habrían cumplido con la meta de reducción del 5% respecto al año de 1990, digamos. Sin embargo, la información científica disponible señala que lo que ha ocurrido en realidad es que desde 1990 el aumento de las emisiones ha sido del 58%. O sea, aquello que se haya podido hacer en realidad termina siendo casi insignificante respecto al problema que estamos enfrentando. 58% de incremento de las emisiones desde 1990, ¿no? Y aun cuando hubo un segundo periodo de compromisos de Kioto, ¿no?, entre el 2013 y el 2020, con una meta de reducción esta vez del 18%, que podría sonar más interesante, lo cierto es que este nuevo acuerdo, este nuevo compromiso de ampliación ni siquiera ha sido ratificado por los países, por los parlamentos respectivos. O sea, y habría que considerar que, por otra parte, el panel de expertos en cambio climático ha afirmado que si verdaderamente queremos que la temperatura promedio del planeta no suba más allá de los 2 grados, ¿no?, que sería el límite a partir del cual ya, digamos, la cosa se pondría complicada, las metas de reducción tienen que estar entre el 50 y el 80% para el 2050. Tiene que tener este acuerdo global también un criterio de justicia, en el sentido de que todos tienen que tener algún nivel de responsabilidad común, aun cuando, digamos, las responsabilidades sean diferenciadas entre los países industrializados, ¿no?, los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y los países que están recién, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Tiene que haber sí criterios diferenciados, pero de ninguna manera ningún país tiene que estar excluido del compromiso. Compartir con ustedes el dato de que el crecimiento económico de nuestro país ha generado una mayor demanda de energía en el mercado interno, verificándose los más altos consumos de energía en los sectores transporte, residencial, industria y minería, mientras la oferta de energía primaria depende, y aquí el dato que quería subrayar, en 39% del petróleo. 39% del petróleo, 33% del gas natural, 11% de la hidroenergía, 17% de la biomasa, carbón y solar.
O sea, en otras palabras, no podemos seguir así dependiendo de manera tan importante de energías no renovables y mucho menos de fuentes de energía como el petróleo, que resultan altamente contaminantes. Y habría que poner sobre la mesa y empezar a discutir con el Ministerio de Energía y Minas en particular, pero también con los otros sectores, el necesario debate, aprobación, implementación y compromiso real con el cambio de matriz energética. Tenemos una propuesta de nueva matriz energética sostenible que plantea, por ejemplo, pasar de utilizar como fuente de energía 25% de gas natural, pasar a un 40%, es decir, casi duplicar, y pasar del uso de recursos renovables que son actualmente 5% a un uso que signifique el 20% de la energía que usemos en nuestro país, ¿no? De 5 a 20. En términos muy generales, creo que no escapa a nadie que nuestro crecimiento se ha sostenido en gran parte en la extracción indiscriminada, lamentablemente, de nuestros recursos naturales, ¿no? Expansión minera de hidrocarburos, complementada de manera perversa, aunque nos duela reconocerlo, con la economía que genera la minería ilegal e informal, que significa también tala ilegal, tanto para la extracción del mineral como para la extracción de madera, actividades que han significado un importante impacto en la deforestación, que es a su vez la causa principal del aumento de gases de efecto invernadero en el Perú. Señalar que sí también se está iniciando el debate en el Congreso y algunos congresistas han planteado o están planteando iniciativas para poder contar con una ley marco para el cambio climático, ¿no? Que defina una rectoría en el tema, que ponga este tema en la agenda nacional, lo declare de necesidad pública, interés nacional, que considere las zonas de mayor vulnerabilidad al cambio climático y defina pues una institucionalidad descentralizada respecto a la materia. Bien, y ya para finalizar con este resumen que les hemos preparado aquí desde el Perú, de este Foro Internacional Cambio Climático, Avances y Perspectivas recientemente desarrollado, cerraremos con algunas palabras que dio el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien también asistió al evento. La cumbre de cambio climático, la COP20 del 1 al 12 de diciembre de este año, es la conferencia internacional más importante que ha organizado el Perú en su historia. Incluso las COP son el evento internacional más importante del planeta. Lo que el mundo está buscando es un nuevo acuerdo climático que debe suscribirse el 2015, ojalá, y estoy seguro que en París, pero para ello de la COP20 de Lima, es decir, la previa a París, tiene que salir un muy buen borrador, un borrador muy sólido. El Perú no solamente juega un rol de anfitrión, y este rol de anfitrión es darle toda la parte logística y organizativa al evento, que va a atraer por lo menos a 12.000, quizás 15.000 personas. Aunque yo soy el ministro del Ambiente, puedo decir que el tema climático no es un tema ni ambiental ni ambientalista, es un tema de desarrollo y es un tema de futuro. Bien, amigos y amigas, de esta manera aquí en el Perú, el tema de la COP20 de la Conferencia de las Partes comienza a debatirse mes a mes con miras a plantearse y lograr acuerdos en el encuentro de la Conferencia de las Partes que se desarrollará en la ciudad de Lima del 1 al 12 de diciembre. Muchísimas gracias, soy Juana Edith Martínez desde la Red CNR Perú. Escuchas Noticias CNR.